¿Qué creen que vamos a ver hoy? Los dones espirituales. Nuestro tema inicial de todo el año era ser mayordomos de Dios. En realidad, empezamos viendo lo que es ser un hijo de Dios, las bendiciones que recibimos al ser un hijo de Dios y también las responsabilidades. Y dentro de las responsabilidades de ser un hijo de Dios, entramos en este gran tema de ser mayordomos de Dios, administradores de Dios, de todas las cosas que Él nos da, tanto materiales, físicas como espirituales. Y dentro de esta mayordomía, Dios nos dio para administrar dones espirituales. Siempre que me toca tomar la palabra de Dios, le voy a ser completamente sincero. Deseo con todo mi corazón que por lo menos tomemos alguna decisión y que por lo menos la palabra de Dios obre en nosotros y que no sea cada vez que escuchamos la palabra de Dios un día más igual al anterior, sino cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que sea Dios el que nos habla, que sea y nosotros estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo de semillas, ¿no? Que se pueden caer en diferentes lugares, sobre piedras, que dice que enseguida, como está ahí superficial, enseguida crece la plantita, pero cuando quiere tener raíces, se muere, porque ya no soporta, porque no puede crecer. Que cae entre espinos y todas esas cosas, los espinos lo atormentan y se termina muriendo esa planta. Bueno, pero a lo que quería decir es que nosotros debemos ser tierra fértil. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios, cada vez que habla a nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios obre. Es decir, si yo escucho 1000 veces la palabra de Dios y en mí no produce nada, soy esos caminos que no sirven, esos espinos, esas piedras. Pero qué bueno que cada uno de nosotros podamos... Ya terminó la música. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos realmente intentemos que la palabra de Dios haga una diferencia en nuestra vida. Que no sea siempre igual. Siempre que escucho la palabra de Dios, tengo ganas de cambiar y después no cambio y no hago nada, quizás. Los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Alguien se anima a definirlo antes de que lo haga yo? Bruno. Bien. ¿Quién quiere agregar algo? Bien, son cualidades que Dios nos da para la edificación de su cuerpo. Es una excelente definición. ¿Alguien quiere agregar algo más? Tommy dice, no sé, Bruno me señaló, no sé si es verdad. La palabra dones, en la palabra de Dios aparece la palabra dones, pero en el original es charisma. En el original, en el griego, no importa cómo se pronuncia, pero ¿por qué tenemos que ir al original? Porque tenemos que entender la definición. Y charisma significa, es una habilidad. Un don es una habilidad. Dicho para nosotros, para poder interpretarlo. Y charis, que es parte de la que compone esa palabra, es gracia. Por eso podemos decir que los dones son de gracia o son habilidades de gracia. Ahora, ¿qué significa gracia? Regalo, muy bien. Entonces, son habilidades que nos regala. ¿Quién? Dios. ¿Por medio de quién?
por medio del Espíritu Santo. Por eso se llama, era fácil la pregunta, dones espirituales. Ayuda ese término a entender que el Espíritu Santo es el que nos da esos dones. Hoy no vamos a llegar a ver no vamos a llegar a ver la lista de dones, pero sí la importancia que tienen los dones espirituales. Sí la importancia que tiene para vos, pero también para el resto. Ese es el objetivo. ¿Qué son los dones espirituales? Son bendiciones, atributos, aptitudes y habilidades especiales que Dios regala a sus hijos. Prestemos atención, yo estoy leyendo, pero prestemos atención. Dice que son bendiciones, atributos, aptitudes y habilidades especiales que Dios regala a sus hijos por medio del poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu se dan para bendecir, favorecer, fortalecer y edificar la iglesia de Cristo. Es la definición que dijo Malena. Resumidamente, debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honra a Dios. Voy a decir lo mismo que dije antes. Realmente en mi corazón hay un deseo que la palabra de Dios haga una diferencia en sus vidas, pero también hay otro deseo. Y oro a Dios por eso. Que Dios obre en ustedes y al obrar en ustedes, que podamos tener una iglesia fuerte, una iglesia que honra a Dios. Pero ¿saben una cosa? Eso es imposible sin ustedes. Es imposible sin ustedes. Es imposible sin cada uno de nosotros, me incluyo. Es imposible que tengamos una iglesia fuerte y una iglesia que honra a Dios si nosotros ni siquiera quizás conocemos nuestros dones. Por eso es tan importante, por eso le hemos dedicado un año entero en la escuela bíblica, en la clase de jóvenes, a los dones espirituales. Un año entero. Pero ¿saben una cosa? Tengo una mala noticia. Nosotros lo vamos a tener que ver en 2 reuniones. O sea, imaginen todo lo que se puede estudiar respecto a esto, ¿no? ¿Quién estuvo en esa clase? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nomás estuvieron. ¿Y cuántos somos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De los grandes, de los, digamos, jóvenes adolescentes, no contra los niños. Somos 20, es decir, de los 20, 7 estuvimos. Y tenían razón cuando dijeron que el público se renueva. Yo pensé que íbamos a ser reiterativos con este tema, pero no. Vamos a lo mismo. Para tener una iglesia fuerte, una iglesia que honra a Dios, es necesario que cada uno de nosotros conozca su don y que al conocerlo lo ponga en obra. Vamos a leer. Hay 4 pasajes claves como regla memotécnica para, les voy a decir, que es fácil de memorizar. ¿Por qué? Porque es 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro 4. En esos pasajes principalmente están las listas de dones. Pero en sus contextos hay hay enseñanza respecto a los dones. Por ejemplo, si nosotros vamos a Corintios 12, 13, 14, habla de dones. Pero las listas de dones están en 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro 4. ¿Quién se anima a decirlo? 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro 4. ¿Por qué es que se los hago memorizar? Porque no vamos a tener el tiempo en dos reuniones, y tengo otra mala noticia. Son 2 reuniones porque no tenemos más reuniones de jóvenes en el año. Porque van a haber conferencias, ahí justo tocan conferencias, van a haber otras reuniones
que van a estar los segundos sábados. Eso no quiere decir que no vamos a estar juntos, que no vamos a ir a otras reuniones, etcétera, ¿no? Pero estas 2 reuniones que tenemos, es necesario que todos, no solo hoy, ahora que lo estamos leyendo, lo estudiemos. Por eso no es algo obligatorio, pero sí es algo que va a ser de mucha bendición, que puedan leer estos 4 pasajes. Nosotros ahora vamos a leer uno. Vamos a leer, a ver. Sí, 1 Corintios, si ya dije 1 Corintios, vamos a hacer caso a eso. 1 Corintios, capítulo 12. Ustedes van a notar algo. Vieron que la definición de dones era, como dijo Male, son habilidades que Dios nos da para edificar a la iglesia. Y ustedes van a ver que cuando vamos a estudiar esto de los dones, en todos estos pasajes, en todos los casos, habla de la unidad de la iglesia. Es decir, que los dones nos dan unidad a nosotros. Habla de edificar la iglesia. Como decía Male, habla de edificar la iglesia, habla mucho de la palabra gracia que hemos cantado hoy, no sé si a propósito o no, fue guiado por el Espíritu Santo, habla mucho de las palabras gracia, de la gracia, del regalo que tenemos al recibir estas grandes habilidades de Dios, bueno, y de otras cosas más, habla mucho del Espíritu Santo, etc. Vamos a leer desde el versículo 1, 1 Corintios 12:1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo empieza? No quiero que ignoren. Es decir, que si nosotros no estudiamos esto, somos ignorantes. ¿Por qué somos ignorantes? Porque no hay nada peor que no conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y dentro de la voluntad de Dios para tu vida están los dones espirituales. Es decir, si yo te pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Nos quedamos un poquito, ¿no? Y quizás no sabemos qué decir. Bueno, podemos decir cosas obvias, honrarle, bueno, etcétera, ¿no? Podemos decir cosas obvias. Pero dentro de la voluntad de Dios, Él reparte, el Espíritu Santo reparte a nosotros dones. Y esa es parte de la voluntad de Dios que nosotros debemos conocer y aplicar. Entonces, lo peor que podemos hacer es ignorar respecto de los dones. Por eso dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Fíjense que está hablando del Espíritu Santo y de la obra que hace el Espíritu en nuestra vida. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones, hay diversidad. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Fíjense que cuando habla de los dones, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla de ministerios, está hablando del Señor Jesús. Y dice, y hay diversidad de operaciones. ¿Y ahora de quién habla? De Dios Padre. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Fíjense que en todo esto está entrando la Trinidad. Dios mismo en 3 personas. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, acá está hablando a cada uno de nosotros, para provecho. Es decir, que Dios, la obra del Espíritu Santo que está hablando en este contexto de los dones, es para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Yo me lo imagino a Pablo señalando, ¿no? Pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro,
¿no? Y si nosotros nos tendríamos que señalar, ¿podríamos decir cuál es el don del otro? ¿Podríamos decir cuál es nuestro don? A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; a otro, fe, por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu; a otro, el hacer milagros; a otros, profecías; a otro, discernimientos de espíritus; a otros, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que lo reparte? El Espíritu Santo. Dice, el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, todavía no lo vimos, no somos los que elegimos los dones, sino el Espíritu Santo los da. Pero la palabra de Dios también dice que nosotros podemos buscar los dones. Nosotros podemos anhelar dones, pedírselos a Dios. Pero nunca Dios nos va a dar algo para administrar cuando, ¿se acuerdan? Cuando no somos fieles a lo que ya nos dio para administrar. Un amo no le va a dar algo un señor, digamos, el amo no le va a dar algo al mayordomo si lo que le dio para administrar no lo administra bien. Entonces, de repente, ¿nunca se preguntaron por qué hay hermanos que parece que tienen todos los dones? Quizá nunca se lo preguntaron. Ahora yo se los pregunto. Nunca. Para mí son admirables esos hermanos y Dios nos permita que cada uno de nosotros lleguemos a esa medida. Pero a veces ni siquiera un don es conocido por nosotros. El Espíritu Santo reparte dones. ¿Qué quiere decir? Que los dones los tenés. Un don por lo menos lo tenés. Y te lo dio para administrar. Y si sos buen administrador podés buscar dones y Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar para poder tenerlo. Dice, ¿quién me ayuda? ¿Por dónde íbamos? Versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fíjense que acá está hablando de la iglesia como un cuerpo y como miembros cada uno de ese cuerpo. Dice, versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, el cuerpo tiene muchos miembros. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Acá habla de quizás envidiar, ¿no? El don que tiene el otro. La tarea que tiene el otro como miembro del cuerpo. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, pero el que los decide es Dios. Eso es lo que leímos. Versículo 19, porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense un cuerpo con solo cabezas. O sea, tremendo. O con solo panzas. Ese sería yo. Dice versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y ahí habla de la necesidad que nos tenemos mutuamente. Todo esto lo vamos a ver ahora en resumen. Dice, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Por ejemplo, ¿cuál es una parte del cuerpo que son dignos, que no parecen dignos, que parecen feos? Las axilas. Hay gente que se puede enamorar de la axila del otro, no sé. Creo que no, ¿no? Los pies a veces, ¿no? A veces los pies. Y dice que muchas veces lo vestimos dignamente a esas partes del cuerpo, ¿no? Que parecen... Ahora, ¿qué haríamos sin los pies, no? Las personas que no tienen los pies. Qué difícil. Qué difícil. Imaginemos una iglesia sin pies. Versículo 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Ahí están los pies, ¿no? Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois cuerpos de Cristo y miembros cada uno en particular. Vos, yo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Fíjense que habla primeramente, eso quiere decir que va a haber algo segundo. Primeramente apóstoles, luego hubo profetas, y lo tercero que va a ser maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues, fíjense lo que dice acá, procurad pues. ¿Se puede procurar un don? ¿Se puede querer un don? El versículo dice, procurad pues los dones mejores. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y empieza a hablar de qué? De que nosotros podemos tener un montón de dones, pero si no tengo amor, nada soy. Empieza la preeminencia del amor. Dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Sin amor no se logra nada. Ahora, algunas verdades que hemos leído en 1 Corintios 12, que podemos leer en Romanos 12, que podemos leer en 1 Pedro 4 y en Efesios 4. Los dones hay que descubrirlos. ¿Por qué? Porque el primer don que nosotros tenemos, los primeros dones que nosotros tenemos, no los buscamos. Nos los dio el Espíritu Santo. Entonces no nos queda otra que intentar descubrirlos. ¿Para qué? Para que una vez que reconocemos nuestros dones, poder desarrollarlos. Es decir, una verdad que tenemos que saber es que tenemos que descubrir nuestros dones para poder desarrollarlos. Es necesario. Una vez que desarrollamos esos dones, podemos procurar otros. Si no conoces cuál es el don que Dios te ha dado, es difícil saber tu lugar en el cuerpo de Cristo y la voluntad de Dios para ti, porque esta última siempre involucra tu don espiritual. Los dones fueron profetizados en el Antiguo Testamento. Esto lo vemos de una manera rápida, ¿no? Pero los dones en el Antiguo Testamento fueron profetizados. También fue profetizado que iba a venir el Espíritu Santo
a morar en las personas. Eso fue profetizado. Fue confirmado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que cuando Él se vaya iba a venir el Consolador, que iba a entrar a morar en nuestra vida. Antes de que venga el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo podía estar dentro de una persona, pero por un lapso de tiempo. Ahora nosotros tenemos la bendición de recibir el Espíritu Santo. Y no quiero espolear algo, pero voy a decir una cosa. Nosotros, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, recibimos poder. Recibimos una habilidad que muchas veces la despreciamos, que son nuestros dones. Fue profetizado, lo confirmó el Señor Jesucristo, porque toda esa profecía venía mediante el Mesías, es decir, se iba a cumplir cuando venga el Mesías, y fue impartido por el Espíritu Santo desde Hechos en adelante. ¿Se acuerdan Pentecostés? Cuando descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. Hechos 2:4. Bueno, ahí puse Hechos 2:4, pero en Hechos 1:8 dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo había dicho, dice, recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos capítulo 2, para poder llevar ese mensaje a todo el mundo, era necesario que hablen esos idiomas. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo en ese momento fue en hablar otros idiomas. ¿Qué cosa? Dice la palabra de Dios. Las maravillas de Dios. El mensaje de salvación. Vamos un poco más rápido. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don. Y el Espíritu Santo distribuye los dones según quiere. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ya lo vimos. Sin embargo, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones y nos insta a procurarlos. El Señor nos invita a buscar diligentemente los dones que el Espíritu Santo nos dio, recordando principalmente para qué nos han sido dados. Los dones no son un premio a nuestra espiritualidad. ¿Qué significa esto? Es un regalo, es una habilidad recibida por gracia. Es decir, que nosotros cuando aceptamos a Cristo, más allá de la espiritualidad que nosotros tengamos, el don o un don o algunos dones tenemos. Vamos a pasar rápido. Algunas cosas. ¿Saben? Les invito a hacer una cosa porque no quiero ser largo hoy con el mensaje. Pero si no me equivoco, se está transmitiendo. Entonces, van a YouTube y empiezan a buscar todos estos pasajes y lo empiezan a estudiar. Así como les había dicho 1 Corintios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4, Efesios 4, lo repito para que lo aprendamos, igual también está ahí. Estudiémoslo, porque no debemos ignorar esto tan maravilloso que es conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, para qué servirle, cómo hacerlo. Los dones espirituales. En 1 Corintios 12, 7, donde hemos leído, se destaca dos importantes verdades. Una, dice, la manifestación del Espíritu es dada. Este verbo dar rige la numeración de varios dones y Pablo emplea la palabra repartir. Los dones son dados por gracia. Este verbo dar, esto acá me voy a detener un poquito, este verbo dar se emplea en un tiempo que sugiere un don continuo o una renovación constante. El don recibido crece y se perfecciona en la medida en que es utilizado para la gloria de Dios. Por otra parte, Dios puede añadir aún otros dones. Dice que es una renovación constante. Es una vez que yo descubro el don y lo empiezo a ejercer, me tengo que ir entrenando para cada vez hacerlo mejor.
vamos a recibir una renovación constante. Y lo mejor de todo es que no estamos solos, es el Espíritu Santo que va a obrar por medio nuestro. Los dones son congregacionales. ¿Qué significa eso? La mayoría de las cosas que Dios hace para afectar a la sociedad, hoy tuvimos un ejemplo, lo hace a través de miembros trabajando juntos, ejerciendo sus dones, a través de las iglesias locales, trabajando cada congregación individualmente y también lo podemos hacer en conjunto de otras iglesias. Pero esto se traduce en éxito. ¿Qué significa? Que nosotros, los dones, fueron repartidos y nosotros somos un cuerpo. Y el cuerpo funciona bien, una congregación funciona bien, una congregación local, digamos, funciona bien y tiene éxito cuando todos los miembros del cuerpo están trabajando. Puse ahí Hechos, ¿por qué? Porque en Hechos podemos ver cómo cuando trabajaban juntos, cuando oraban juntos, cuando hacían cosas juntos, eran bendecidos y en gran manera. También las epístolas, o sea, todas las cartas fueron escritas a congregaciones. No fue, digamos, no es que nosotros estamos incompletos como congregación, porque acá hay una iglesia, allá hay otra. Acá tenemos 2 hermanos que nos visitan de Tortuguitas. En Tortuguitas se repiten los mismos dones que debemos tener acá. Y cuando nos unimos en conjunto, tiene mucho más éxito. Vamos a saltear algunas cosas. Como les decía, tratemos de luego en la transmisión poder estudiarlo un poquito mejor. Cada miembro del cuerpo de Cristo es indispensable, necesario para el crecimiento del conjunto. Dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Muchos miembros del cuerpo creemos que o parecen los más débiles, dice la palabra de Dios, que son necesarios. Todos, absolutamente todos, cada uno de nosotros somos necesarios e indispensables para la obra de Dios. Si cada uno no ejerce su don, el cuerpo de Cristo no funciona correctamente. Debemos entender que nos necesitamos. Debemos entender que nos necesitamos los unos de los otros. Los cristianos individuales, desconectados del cuerpo, no son útiles. ¿Para quién? Para Dios. Una persona despegada del cuerpo no es útil para Dios, porque Dios formó un cuerpo. Dice, no son útiles para Dios, ya que Él ha planeado su obra para trabajar en conjunto, ayudándonos mutuamente, y necesitamos unos a otros, necesitándonos unos a otros. ¿Saben qué significa esto? Yo antes lo pensé, no sé si alguno lo pensó. ¿Alguno pensó alguna vez? No le voy a hacer levantar la mano, pero ¿alguna vez alguno pensó que quizás no es necesario, por ejemplo, congregarnos? ¿Venir a la iglesia? Yo lo pensé. Yo lo confieso delante de ustedes que lo pensé. ¿Alguien se anima a levantar la mano? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vos levantaste? No. Por lo menos 5 personas de acá. 6. Yo me cuento. No, yo no me quería contar. Por lo menos 6 personas de acá hemos creído que en algún momento no tiene sentido congregarse porque yo es mi relación con Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios hizo un cuerpo y que nos necesitamos y que la victoria, el crecimiento, nuestros dones se ponen en obra cuando estamos con los demás hermanos. Decía que hoy, por ejemplo, haciendo lo de la horita feliz, imaginen esa misma situación a Nico solo. ¿Ustedes creen que los chicos se hubiesen acercado? Y más con la cara. No. No me quemé, claro.
Va a decir, quizás sí, pero ¿qué diferencia hay cuando habían otros hermanos haciendo diferentes cosas? Imaginen él haciendo todo, poniendo el parlante, repartiendo los cosas. Es imposible, es imposible. Y Dios nos formó a nosotros como un cuerpo. Entonces, es necesario estar juntos y sí es necesario congregarnos. Sí es necesario congregarnos. Vuelvo a repetir, yo lo pensaba. También lo he escuchado, lo escuché un montón de veces, no solo de hermanos de nuestras asambleas, sino del mundo. No, yo creo en Dios, pero mi relación con Dios, pero no creo en la iglesia, dicen. Dios nos está mostrando que la iglesia es un cuerpo unido y que la cabeza es el Señor Jesús. Es decir, que si no estamos juntos, estamos fuera de la cabeza que es el Señor. Estamos fuera. Y Dios nos hizo para eso. Dios nos hizo para estar juntos. Por eso, en el contexto de 1 Corintios 12 y de todos los pasajes, está hablando siempre de los unos a los otros, de los unos a los otros. Hace énfasis en la unidad del Espíritu, hace énfasis en el amor entre uno y el otro. Y los dones, en definitiva, son para servir al otro. O sea, si yo estoy solo, ¿cómo voy a servir a otro? Si todavía no los vimos, pero vamos a ver que absolutamente todos los dones son para administrar a otros. Y los otros me administran a mí. Y eso para mí es una bendición. Y si yo ministro, hago lo mismo, voy a hacer una bendición para el otro. Entonces nos necesitamos. Y sí es necesario congregarnos. ¿Se murió? Ahí está. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Cuando me hice esta pregunta, dije, bueno, corto acá, porque miren. ¿Para qué sirven los dones espirituales? En Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 Pedro 4. Y me quedé y no puse otras cosas. Como se ve chiquitito, vamos a verlos rápidamente de esta manera. ¿Para qué sirven los dones espirituales? 1. Recordemos que nos necesitamos, recordemos que sí necesitamos congregarnos, recordemos que sí necesitamos tener comunión, para que seamos miembros los unos de los otros. 2. Para cumplir con la tarea de amarnos los unos a los otros. Esto está en Romanos 12:10 y su contexto. Está en 1 Corintios 13. Para provecho de cada uno. Es decir, que los dones son para provecho. Recuerden que hoy no vamos a definir cuáles son cada uno de los dones, pero sí la importancia que tienen. Y si hoy nos vamos sabiendo y afirmando que los dones son importantes, yo estoy feliz. Si nosotros entendemos que los dones son importantes, eso nos tiene que motivar a nosotros a conocerlos y a ponerlos en práctica. ¿Para qué sirven? Ya vamos 3. Para necesitarnos los unos a los otros. Así dice 1 Corintios 12 y 21, que nos necesitamos los unos a los otros. Es decir, que yo necesito de tu don, y perdónenme que lo diga así, pero ustedes necesitan de mis dones. Ahora, ¿qué pasa si de repente yo no ejerzo esos dones y solo los ejercés vos? Cuando vos me necesitas a mí, ¿qué va a pasar? No me vas a tener. ¿Por qué? Porque esa parte del cuerpo que debería funcionar, cojea, está débil, está mal. Para que nos preocupemos y nos ocupemos los unos de los otros. Eso dice 1 Corintios 12, 25. Para conformar la unidad del cuerpo. Es decir, que el cuerpo no tiene unidad si falta uno de los miembros. El cuerpo no tiene unidad si uno de los dones que vos tenés no está siendo ejercitado. Para edificación de la iglesia. Para perfeccionar a los santos para la obra y el ministerio. Nuestros dones nos perfeccionan a nosotros. Qué maravilloso que es esto. Para edificar el cuerpo de Cristo. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Los dones nos ayudan
a tener más fe, a ser una iglesia que confía en el Señor, que ora y tiene fe, para que todos podamos conocer al Hijo de Dios. Hay dones particulares que no solo son para la iglesia, sino son principalmente para el que no conoce a Dios, para que todos conozcamos al Hijo de Dios. El evangelista, el don de evangelista, ya lo vamos a ver, pero el don de evangelista, no hoy, tiene el propósito de llevar el mensaje de Dios. Todos nosotros lo tenemos, pero el evangelista mucho más, porque se le ha encomendado. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Por eso, normalmente cuando uno dice, ¿por qué no son todos misioneros? Porque para ser misionero, idealmente, tenés que tener el don de evangelista. Uno puede ser misionero, misionar, quizás sin tener ese don, pero el principal objetivo de un misionero es tener el don de evangelista. Una persona que sale, que es misionera, que va a un lugar, es necesario que tenga ese don. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar en su vida de una manera espectacular. Dios va a hacer maravillas con su vida. Va a haber resultado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que lo va a ir guiando. Para que lleguemos a ser hombres y mujeres perfectos. ¡Opa! Así dice Efesios 4. Para buscar la perfección. Obviamente, acá la traducción perfectos no es la mejor, sino es para que podamos crecer y para que podamos ser maduros. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Los dones son necesarios, como dice en Efesios 4, para que no nos confundamos cuando alguien nos quiere enseñar algo que no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña. Para el crecimiento de todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Para edificarnos ayudándonos mutuamente. Para crecer y edificarnos en amor. Para tener amor ferviente, ministrando a otros el don que hemos recibido. Para la responsable administración de la multiforme gracia de Dios. Lo hemos visto el otro día, ¿no? Algo. Para la responsable administración de la multiforme gracia de Dios. Finalmente, y principalmente, dice 1 Pedro 4:11, que los dones son para la gloria de Dios. Uno podría decir, pero ¿cómo son para la gloria de Dios? Y vamos a ver que los dones en realidad es servir a otro. Eso es lo que Dios quiere. Eso es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que vos conozcas tu don, que lo pongas en práctica, que sirvas a otro. Y de esa manera, dice la palabra de Dios, que nosotros vamos a glorificar a Dios. Es mi mayor deseo, poder glorificar a Dios, sirviéndoles a ustedes. Concluimos que el principal enfoque de los dones recibidos son para edificación de la iglesia. Es como hacer un resumen esto, ¿no? De todo lo que vimos. Fomentar y lograr unidad espiritual. Fíjense lo importante de los dones. Para aplicar el amor los unos por los otros. Y finalmente, como hemos dicho, para que en todo sea Dios glorificado. Así dice 1 Pedro 4:11, para que en todo ese ejercer esos dones, sea Dios glorificado. Amén. Muy rápidamente terminamos con algo. Podemos dividir los dones en dos tipos. Los fundamentales o fundacionales, los que pusieron los fundamentos, ¿sí? Hay dones que pusieron los fundamentos de la iglesia de Dios, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay dones que ahora nosotros no es necesario ejercitarlos. Entonces hay dones que que le dio Dios, que le dio el Espíritu Santo a determinadas personas para que pongan los fundamentos de la iglesia. Y hay dones que son de ejercicio continuo, es decir, que los de ejercicio continuo también eran aplicados en este tiempo.
en el momento donde, por ejemplo, Hechos 2, donde 1 Corintios habla, donde todas las cartas todavía, la palabra de Dios no estaba terminada y había que edificar a la iglesia, bueno, fueron los dones fundacionales. Rápidamente, los fundacionales eran dones particulares que tenían los primeros cristianos y principalmente los apóstoles. Recuerden que Dios eligió apóstoles. No es lo mismo apóstoles que discípulos, porque Dios también tenía discípulos. Pero los apóstoles eran algunos particulares. Y uno de los dones es el apóstol. Hoy a veces lo siguen ejercitando, ya lo vamos a ver. Dicen, algunos se hacen llamar apóstoles y esto bíblicamente no es correcto. Porque para ser un apóstol hay determinadas cosas que se deben cumplir. Dice que estos dones fueron a los primeros cristianos, principalmente a los apóstoles, quienes fueron escogidos. ¿Por quién fueron escogidos? Por el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Quién da los dones ahora? El Espíritu Santo. El Señor Jesús no está acá y a nosotros, digamos, no nos está escogiendo, por ejemplo, como apóstoles. Fueron dones necesarios para poder revelar a todo el ser humano el nuevo pacto que tiene Dios para el hombre. Antes el pacto era con el pueblo de Israel, ahora es para todo el mundo. Para manifestar ese mensaje era necesario estos dones, pudiendo la iglesia de esta manera testificar hasta lo último de la tierra, como hemos dicho, las maravillas de Dios, predicando la salvación por medio del Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el nuevo mensaje maravilloso que trajo el Señor Jesús, que nosotros podemos tener vida eterna y no morir en condenación por nuestros pecados. Estos dones fundacionales, también el propósito de estos dones eran poder establecer los fundamentos de la Iglesia de Cristo. Hechos 2, 41, 42 dice que nosotros perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos dones especiales, tal lo había revelado Dios, fueron cesando mientras venía lo perfecto. ¿Quién sabe qué es lo perfecto? Más adelante lo dice, pero ¿alguien ya lo sabe? En 1 Corintios dice que las profecías acabarán y cesarán las lenguas cuando venga lo perfecto, dice. Lo perfecto, ahí habla de libros, de canon, el canon de Dios. Cuando nosotros ahora tenemos la palabra de Dios, bueno, era necesario que hermanos tengan dones para que hoy nosotros podamos tener la palabra de Dios. En el original lo perfecto es el canon, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la cual hoy tenemos completa. Y finalmente, en tercer lugar, estos dones fueron necesarios para que pueda ser escrito, como dijimos, la palabra de Dios mediante profecía e inspiración del Espíritu Santo. Profecía era uno de los dones que hemos leído. Ahora ya tenemos la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios. Segunda Pedro 1:19 nos afirma que tenemos la palabra profética más segura. También en el versículo 21 de 1 Pedro 1 dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Los de ejercicio continuo son los dones que nosotros sí hoy podemos ejercer. Son ejercicios que fueron y son los dones necesarios, fueron y son los dones necesarios para todos los tiempos de la Iglesia de Cristo. Son los dones que hoy el Espíritu Santo nos reparte a nosotros. ¿Cuál es tu don? Qué gran pregunta, ¿no? Hay 4 pasajes principales, que ya los dijimos, y solo terminamos con esto, leyendo cuáles son la lista de dones, para que nos quede, ¿no? Y también para que cuando ustedes revean, ¿saben cómo me voy a dar cuenta si volvieron a la transmisión? Porque te dice la cantidad de vistas. Entonces, si dice 4, porque no entró nadie. No, porque sabes que hay un logaritmo, un parámetro que se tiene que cumplir, que tenés que mirar por lo menos, no sé si son la mitad
o 3/4 partes, lo pueden buscar en internet. Y tampoco, no es que vos entrás, yo entro y se empiezan a contar las vistas, porque te toma la IP. Entonces toma una vista por persona y en un lapso de tiempo. Así que vamos a ver qué sucede, ¿no? Si la próxima reunión, si dice 4, esos 4 que lo vieron me tienen que decir yo fui. No pueden levantar toda la mano porque no les voy a creer. Lista de dones fundacionales. Los apóstoles, los de sanidad, lo de curar enfermos, era necesario para que crean en Cristo. Los de milagros, los de ciencia y conocimiento, los de lenguas e idiomas, interpretación de esos idiomas, profetizar, discernimientos de espíritus, es decir, de distinguir entre lo falso y lo verdadero. Eso más que nada era porque había falsos profetas, entonces alguien tenía que decir, sí, esto es verdadero o no. Y los que nos interesan a nosotros, que son los evangelistas, los pastores, maestros, que también la palabra de Dios lo nombra como enseñanza, ¿no? Ese don, exhortación, de presidir, de administrar, de sabiduría, de fe, un don que creo que no lo tengo, pero es maravilloso para mí, el don de fe. El de servicio, el de servir, el de ayuda, el de repartir y el de misericordia. Todos estos dones, alguno vos tenés. Algunos, sonó medio vanagloria, algunos vos tenés, algunos yo tengo, no. Alguno o algunos vos tenés y yo también tengo. Lo terminamos acá, no vamos a seguir con el power. Perdón si se me hizo un poquito largo, le pido disculpas. Pero es necesario que entendamos la importancia que tienen los dones espirituales. Es necesario, sí, Freddy. Perdón que te interrumpa. El don de repartir y darte lo suyo. Sí. ¿Podrías tomarte 5 minutitos? Venía a la próxima reunión. Sí, no, el don de repartir es, hermanos, no. Como dice Jorge, ¿viste? No. El don de repartir particularmente tiene que ver con una persona dadivosa, que Dios le da y no discrimina, o sea, es un don que es necesario ejercitar. ¿Por qué? Porque normalmente cualquiera de nosotros podríamos, siempre cuesta dar. Bueno, el que tiene ese don da más quizás de lo que tiene. Es capaz de estar incómodo por darle a otro lo que tiene. Es un don muy particular. No es alguien que es, por ejemplo, el que ministra o el que preside, que ministra las cosas de una congregación, por ejemplo. Es algo que Dios te da a vos, tus pertenencias, tus bienes, que los pones al servicio de otro. En una manera resumida, ¿no? Pero ese es el don de repartir. Igual, si alguno quiere saber cuál es alguno de estos dones, van a tener que venir a la última reunión de... Vamos a hacer una cosa, yo no sé si todos van a ver el video, digamos, de nuevo de esto, pero ¿quién por lo menos va a querer venir a la próxima reunión? Que levante la mano. Bueno, Nahuel no va a venir. Sí, está concentrado ahí quién viene y quién no viene, pero se olvidó de levantar. ¿Vas a venir, Nahuel, vos? Igual todas las respuestas de Nahuel son iguales. ¿O no, Nahuel? ¿Viste? Y después viene. Sí, Nahuel es fiel. Se los dejo para que ustedes lo vayan meditando, para que traten de ver, y si de repente pregunto a alguno de ustedes qué creen que es el don, que más o menos puedan decir algo. ¿Está bien? Pero
valoremos los dones espirituales y valoremos el crecimiento de la congregación donde hoy estamos, ¿sí? Porque si Dios nos puso en donde estamos es para servirle y necesitamos que todos pongamos en práctica nuestros dones. Vamos a terminar orando y vamos a comer. Señor que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la bendición que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque es maravilloso saber que tú nos das habilidades para poder servirte, que no dependen de nosotros. Sí, nosotros las vamos poniendo en práctica, las vamos desarrollando, pero tú das lo necesario para que nosotros lo podamos hacer con facilidad, con fruto. Señor, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a descubrir nuestros dones para tu gloria, Señor. Porque el fin de todo esto es la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor. Oramos particularmente por cada joven que está aquí, para que todos puedan realmente funcionar como la parte del cuerpo de Cristo que son, que puedan funcionar como la parte que tú has asignado a ellos, que ellos puedan seguir tu voluntad para con ellos. Queremos pedirte tu bendición para todos nosotros, pidiéndote tu guía y gracias, Señor, porque podemos ver un grupo hermoso de jóvenes que estamos alabando tu nombre y escuchando tu palabra. Gracias por esta gran bendición que tenemos de hacerlo con libertad y gracias, Señor, porque también vamos a comer. Oramos ya por eso, oramos por la comida, gracias por la bendición que tenemos de tenerla. Queremos darte las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.